Bienvenidos a otro programa de Immersion School. Hoy tengo a Alfonso de la Nuez de UserZoom. Creo que nos conocimos hace ya un par de añitos, ¿verdad? Sí, o más. Sí, y fue en un evento de estos como de avos, de emprendedores y Sí, donde me acuerdo que había bastante gente por allí, que si la gente de MyTaxi o no sé, alguien que lo organizó todo este tema. Sí. Nos gustaría saber un poco más de ti y de la empresa UserZoom, porque para los que no lo sepáis, Alfonso de la Nuez es CEO de UserZoom y lleva aquí ya muchísimo tiempo, ¿no? En Silicon Valley. Pues aproximadamente 11 años 11 años. desde que lanzamos la empresa, y como también fui a la universidad y tal, al total 18 años de mi vida. Ajá. Aquí Bastante tiempo. en California, sí. Y cuéntanos un poco qué es UserZoom. Sí, pues UserZoom ayuda a las empresas a mejorar y optimizar la experiencia de usuario de cualquier aplicación o producto digital, bien sea una página web o un móvil o una app para móvil, una intranet o cualquier producto digital, ¿no? Por decirlo así. Lo hacemos a través de la investigación y el testing de usuarios. Es lo que se llama User Experience Research. Okay. Entonces hemos montado una plataforma que permite automatizar en gran medida el proceso de testing, y lo que hacemos es permitir al cliente, los clientes suelen ser más bien empresas grandes que se juegan mucho en lo que es el canal digital, y les ayudamos a montar estudios, a reclutar, lo que se llama reclutar o encontrar usuarios finales para testar, así como para visualizar los datos recogidos, ¿no? Y todo eso se puede hacer a través de la plataforma de forma automatizada, para que no necesariamente nos contrate a nosotros como consultores o a otros consultores. Entonces, para que quede un poco claro, la experiencia de usuario, ¿en qué consiste? ¿Es conocer cómo están utilizando tus usuarios el producto y entenderles un poco mejor? El cómo es una de las preguntas. Hay mucha gente que pregunta qué es lo que pasa en la página, vamos a decir en la página web, sí, en este caso, qué es lo que pasa, y luego está el quién es lo que es quien lo está haciendo, claro, por qué lo hace y cómo lo hace. Entonces, la experiencia de usuario es un concepto, digamos, que incluye digamos, cualquier interacción, un conjunto de interacciones y de sensaciones que tiene un usuario final cuando interactúa con un producto, en este caso una página web. Y entre ellas puede estar, pues, si es fácil de usar, si es agradable, si digamos, cumple o incluso excede las expectativas que puede tener un usuario al llegar, si es capaz el usuario de hacer las tareas que quiere hacer, etcétera, etcétera. Y entonces, al final, eso tiene una serie de resultados a nivel de la calidad de la experiencia interactiva, si ha sido placentera, si ha sido un coñazo, claro, si ha sido eficiente, etcétera, etcétera. O sea que hay unas métricas para medir, sí, por supuesto, si el usuario es como el NPS. El NPS es solamente otra cosa. El NPS sería una parte, y sí, es algo que se habla mucho recientemente, sí, que está muy bien, pero es solamente una métrica y no basta en absoluto. Es el NPS, el Net Promoter Score, que es ¿recomendarías este producto a alguien? ¿No? Claro. Entonces la pregunta es esa y la respuesta es de 1 a 10. Entonces lo que hace es darte una métrica que permite saber si el usuario está más o menos satisfecho o no. Claro. Pero User Experience o experiencia de usuario tiene muchas otras métricas, como tú decías antes. Satisfacción es una de ellas, pero luego está la eficacia, la eficiencia y la facilidad de uso, y luego está la parte un poco más emotiva, como si es algo que emocionalmente te produce placer utilizar una aplicación, o es un coñazo, como decía antes, ¿no? Que puede ser muy aburrido o lo que sea. Entonces, hay una serie de métricas que componen todo lo que es la experiencia de usuario. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los beneficios de hacer UX Research? Has comentado algunos. Pero... Bueno, para empezar, antes de digamos, sí, UX Research, lo que todo el mundo quiere es ofrecer una experiencia de usuario increíble, ¿no? Porque hoy en día la diferencia entre, sí, ahora y hace unos años es que realmente se ha convertido en una ventaja competitiva, claro, y en un factor altamente diferenciador en cuanto a lo que es competir en el mercado.
si ofreces una gran experiencia del usuario, el usuario se queda contigo y repite y renueva y le dice a otros que lo bueno que es. Entonces es muy importante que la experiencia de usuario sea muy buena. Entonces la historia es que para conseguir dar con esa gran experiencia de usuario, yo siempre utilizo una expresión que es un poco así cachondilla, que es o bien eres Steve Jobs, y dudo que lo seas porque está muerto y porque no es muy difícil serlo, o eres Dios, que eso es digamos que también es bastante complicado. Si tienes una suerte tremenda y das con el diseño correcto, bueno, pues no todo el mundo tiene suerte, o te ayuda mucho a hacer research y testing. El research y el testing no es más que una herramienta para saber si lo que estás diseñando y desarrollando está cumpliendo con los objetivos de los usuarios. Con el objetivo del usuario, claro. Y también te sirve para, de cara a diseñar, antes de empezar, quieres saber quién es ese usuario, qué es lo que quiere, cuáles son sus necesidades. Entonces está lo que llamamos nosotros el summative, esto es en inglés porque no sé ni cómo se dice en español, summative research y formative research. Summative es donde realmente quieres entender un poco cómo están las cosas ahora, quieres entender quién es ese usuario, qué problemas tiene, qué gaps hay en el mercado, y el formative sería una vez que empiezas a diseñar, quieres hacer los testeos de usabilidad durante el diseño. Hoy en día esto se ha convertido en una cosa básicamente estándar en lo que es Agile Development, esto que hablábamos antes de DevOps y Design Ops y todo esto. La tendencia es a meter testing, llamado User Research, User Testing, Usability Testing, dentro de lo que es el proceso de desarrollo de producto. En lugar de esperar o hacerlo una vez o 2 veces al año, hoy en día, gracias a la automatización, hacer como más iteraciones. Se hace mucho más iteración. Dentro de lo que sería dentro del mundo Agile, por ejemplo, si tienes un Scrum, cuando tienes un sprint de 2 semanas, correcto, cuando vas a acabar esa feature o tal, intentarla testar en el mismo tiempo. Exactamente, es exactamente esto. Entonces, antes, para poder hacer ese testing durante el proceso de desarrollo, tenías que venir a un laboratorio como esto y tener una entrevista como esta, exactamente igual, y una cámara, todo muy parecido. Entonces, la logística y el tiempo que se dedicaba para poder hacer esto y sacar conclusiones, estábamos hablando de mínimo 2 semanas, con lo cual todo el sprint te lo has dedicado a hacer el estudio. Olvídate, esto era imposible. Esto es lo que hicimos antes de UserZoom, por cierto, era nuestro negocio, era hacerlo así. Se llama laboratorio de usabilidad. Con UserZoom lo que hemos hecho básicamente es ponerlo todo en el cloud. Es lo que hemos llamado nosotros cloudificar el lab. Y lo que ha hecho es automatizar el proceso de una forma tal que haciendo test en remoto, con una cámara como la webcam, por ejemplo, o incluso grabándose uno mismo, sin tener que tener un moderador por medio, y toda la analítica y todo eso pasa en la nube, ¿no? y queda hecho de forma automática por el software. Entonces eso permite que podamos añadir ese testing en el Agile Development. Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Se mete dentro del sprint? ¿O al finalizar la feature decimos vamos a trabajar con UserZoom al final? No, se hace una licencia, se hace de la siguiente manera. Hoy en día las empresas, hablamos antes de tendencias, las empresas entienden lo importante que es esto. No quieren desarrollar. De hecho, justo estuve en Seattle la semana pasada y todas me dicen, ya no queremos desarrollar sin testar. Esto es un must. Entonces, en lugar de un nice to have, es un must have. Entonces, se hace incluso antes del sprint, ¿o no? Bueno, se compra una licencia anual, para empezar. Se compra una licencia anual y se da la licencia a todos los usuarios que quieren participar en los estudios. No los que testean, sino los que hacen los estudios, ¿no? Gente de research, gente de diseño, gente de product management, todos los que están involucrados en el proceso de desarrollo de producto. Entonces, se compra una licencia anual y tienes estudios ilimitados, en el caso de UserZoom. Y acceso a panelistas que están ahí listos para participar. Entonces ellos lo que hacen es que ven que tienen 2-week sprints de estos, ¿no? De 2 semanas, y lo que hacen es un estudio a lo mejor al principio con una versión, recopilan los datos en cuestión de un día, porque nosotros somos capaces de ofrecerles feedback en un día o menos, incluso en horas. Entonces revisan los resultados y a lo mejor en 2 días cogen y dicen voy a cambiar esto, y cambian una cosa, lo cambian y lo vuelven a testar. Entonces, estamos ponle que sea miércoles, jueves, vuelves a hacer otros test. Y el viernes te llega el segundo test en el que ya ves que esta versión funciona mucho mejor. Con lo cual, en una semana has hecho 2 estudios
y has hecho una iteración y luego llega la parte del sprint, digamos, de desarrollar y lanzar la feature. Claro. Para entonces ya tienes lo que yo llamo diseño centrado en el usuario. Diseño centrado en, o por lo menos ha recibido feedback del usuario final antes de desarrollar. Y así constantemente, todas las... Antes de desarrollar esa feature. Normalmente con un test se suele hacer con un prototipo. Con un prototipo como puede ser un prototipo hecho por un Just in Mind, hablábamos antes de Xavi, o de InVision, o de cualquier otro prototipo. Lo mejor es hacer un test mucho antes de desarrollo, porque no es necesario. En un prototipo hoy en día, con un prototipo de estos que es clicable, efectivamente, puedes hacer todo tipo de test y recibir datos. Hombre, cuanto más se parezca a lo real, mejor, pero no es necesario que sea high fidelity, puede ser un low fidelity prototype. O sea, que eso no importa porque al final no son usuarios reales, sino... No, pueden ser usuarios reales. Sí. Podemos ir al mercado y buscar usuarios reales de tu aplicación. La clave no es esa, la clave es que las preguntas que le haces son, oye, estamos desarrollando esto no es el producto final, esto es donde queremos ir. ¿Cómo lo ves? ¿Entiendes esto? Ahora coge y pincha por aquí e intenta llegar al resultado, ¿no? Eso no necesitas tener una página completamente terminada. Con tener un prototipo clicable, como decías tú, basta. Estupendo. Entonces, yo creo que ya hemos hablado un poco de cómo incorporar UX Research dentro de una empresa, ¿no? Porque es lo que tú dices de incorporarlo dentro de cada sprint, ¿no? De alguna manera. Organizativamente, lo que tienes es, y hablando de Research Ops y de DevOps y todo esto, tienes equipos humanos y equipos de software, ¿no? o tools. Organizativamente, la clave es que se pueda incorporar dentro del proceso, y lo que tienes es un equipo de personas, y no hace falta a lo mejor con este tipo de software, con este tipo de herramientas como la nuestra, hace falta que fiches a lo mejor a 2 o 3 personas más, porque puedes hacer múltiples estudios a la vez, con lo cual lo que estás haciendo es digamos, escalando la capacidad o incrementando la capacidad de producción de datos y de resultados, sin tener que fichar gente, con lo cual reduces. Tienes 2 ventajas. Por un lado, la reducción de gastos, y por otro lado, el incremento de insights, que llamamos nosotros UX Insights Company, ¿no? Insights o resultados o datos del usuario, el feedback del usuario, que lo puedes meter durante el proceso para poder conseguir que el producto final sea tenga la mayor calidad posible. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo soy el Product Manager de una empresa y veo determinados insights de clientes porque están demandando ciertas funcionalidades. Luego se supone que el diseñador va a hacer un diseño, pero no tiene por qué ser lo que los clientes necesitan, ¿no? Correcto. Entonces lo que se hace es validar en cierta manera lo que el diseñador ha hecho. Efectivamente. Hay varios momentos en el proceso donde puedes hacer research. Uno es, tú decías lo del Product Manager. Si yo soy un Product Manager, yo no me voy a aventurar a lanzar un feature o un producto sin tener suficiente, digamos, dato estadísticamente representativo que me indique que voy a gastarme $1 millón ahora en este producto, en esto. Primero. Segundo, quiero validar que lo que está haciendo el diseñador o el equipo de diseño va en buen camino. Y lo quiero validar con usuarios finales, no con lo que diga el diseñador o con lo que diga Pepito de los Palotes. Porque todos tenemos opiniones y al final efectivamente, no todas sirven. La idea es intentar objetivizar lo máximo posible, y la única manera de hacer eso, porque además el diseñador, te puedo garantizar que el diseñador mismo, después de unos cuantos días o semanas trabajando en una solución, va a acabar viendo cajas y no va a poder tener la misma perspectiva, no tiene la objetividad que necesitas cuando te extraes y entras en el producto por primera vez. Esto nos pasa a todos. Entonces es muy difícil también porque hay veces que se mezclaba antes diseño con UX, y si los diseñadores también sabían UX, porque al final antes lo que hacían era copiar, ¿no? O sea, copiar otros productos para intentar inspirarte, pero eso no quiere decir que lo que le haya funcionado a otra compañía con un producto te vaya a funcionar a ti. Por supuesto, cada producto y cada solución, porque realmente el diseñador lo que está haciendo es proveer una solución al usuario final, puede variar muchísimo, lógicamente. El tema de UX y diseñador es muy cachondo porque ha cambiado mucho con los años, ¿no? Antes se solía hablar del diseñador. El diseñador era un diseñador visual. Claro. Ahora estamos hablando de diseñadores visuales,
a la vez que se habla también de diseñadores de interacción. Entonces el llamado UX designer hoy en día ya no es ese unicornio que lo hace todo. Tienes un diseñador visual que es más, digamos, entre comillas, lo que se llama creativo, que a mí no me gusta esa palabra porque me parece que el diseñador de interacción o el diseñador UX es tan creativo como el otro, pero uno es más orientado a lo que es aspectos visuales, colores, fuentes, espacios, fotos, imágenes, etcétera, etcétera. Y el otro perfil, que a lo mejor es un perfil que no tiene tanta capacidad o formación en lo que son aspectos visuales o estéticos, pero tiene una capacidad de lo que es cómo va a funcionar un producto. Es lo que llamamos los workflows, tiene que tener mucho más inteligencia en lo que es, o conocimiento, más que inteligencia, es en lo que es el behavior, el comportamiento del usuario final. Y ahí es donde el research tiene mucho que decir, ¿no? Cuáles son sus necesidades y cuál es su comportamiento, en qué contexto va a utilizar el producto. ¿Está on the go o va a ser aquí en la oficina, ¿no? Claro. Entonces estas cosas, el diseñador de interacción o el llamado comúnmente UX designer se encarga de esas partes, de esa parte. Estupendo. ¿Qué consejos le darías, por ejemplo, a una empresa o una startup o un emprendedor que quiere incorporar UX en su empresa? Pues mira, yo lo tengo muy claro porque el hecho es que hoy en día no se puede escalar, sobre todo hoy, hoy en día no puedes escalar o hacer crecer una empresa con un producto digital si no tienes una gran experiencia de usuario. Para mí es la mejor inversión o campaña de marketing que puedas hacer. Claro. Si yo soy un fundador o product manager o incluso un growth, alguien que está, digamos, responsabilizado por el crecimiento de la empresa, que suele ser normalmente el fundador, el CEO, ¿no? o el equipo fundador. Yo, antes de invertir en marketing, mucho antes de invertir en marketing, invertiría en user experience. Pero incluso en una startup que está empezando y que va a lanzar el producto, es súper importante porque estás perdiendo dinero, ¿no? Porque si tú has lanzado ya el producto y luego la gente no lo usa porque se está quedando atascado en determinadas partes del UX. Pero estoy comparando incluso con el marketing. Claro. Imagínate que tienes $1 millón para hacer marketing. Claro. Y vas y inviertes en la campaña, todo el mundo viene porque captas usuarios y no funciona bien. Pues es lo que te digo, que tienes mucha gente en el funnel ahí arriba, pero no baja porque no funciona. No hay nada peor que trabajar en la parte de marketing y ventas, que es lo que todo el mundo sabe, y luego llegar y no conseguir mantener al usuario o no conseguir, sobre todo si eres una SaaS, que es lo más normal aquí, vas a tener la gran KPI, el gran dato que te van a preguntar siempre, que te va a ayudar a crecer de forma eficiente, va a ser el retention, ¿no? El ratio de retención, o lo opuesto, que es el churn. Entonces, lo que quieres hacer es evitar el churn a toda costa. Y si vas a cobrarle a alguien dinero para que utilice tu producto, asegúrate que va a querer volver. Y para poder volver y poder renovar y pagarte por este producto, por ese servicio, más te vale que tengan una gran experiencia interactiva. Si no, olvídate. Entonces, para una startup, esto implica, por ejemplo, que tiene que hacer una inversión muy grande si quiere hacer todo eso, o estos estudios depende del número de personas que necesiten probar tu producto y van en función del número de usuarios. No es, hoy en día, gracias a la automatización, no tienes que gastar tanto dinero en hacer este tipo de estudios. Hay licencias que, en nuestro caso, estamos orientados más a la enterprise, pero hay todo tipo de productos ahí fuera y herramientas. Hay productos más para estar en ese sentido. Sí, y luego hay gente experta. Lo que tienes que hacer es, en tu estrategia de crecimiento y de fichaje de gente, yo lo que haría es buscar a alguien de producto y de diseño mucho antes que a alguien de marketing. Lo que haría es invertir mucho más y pasar mucho más tiempo en enfocarme a optimizar ese producto, optimizar el producto lo antes posible en la etapa de la startup, antes que empezar a hacer ruido. Vale. Sin duda ese es mi consejo y lo he dicho ya 1000 veces esto. Una de las cosas que más me llama la atención es que vosotros pasasteis del Family Fools and Friends a casi una serie A, y eso es bastante increíble. ¿Cómo surgió la oportunidad a partir de...? Es una serie de cosas que pasaron para que se diese esta circunstancia tan rara. Nosotros
fue una serie de cosas que pasaron para que se llegase a una situación en la que no levantáramos prácticamente nada de capital hasta que la empresa ya había crecido bastante. Eso que se llama comúnmente el bootstrapping, ¿no? Sí. Pero es muy complicado. En nuestro caso, una de las cosas que pasaron fue que no pensábamos que este mercado iba a ser grande. No pensábamos que un inversor, y menos de aquí de Silicon Valley, iba a llegar y nos iba a dar un dinero para hacer crecer la empresa, cuando no pensábamos que había un gran mercado ahí fuera. Y los inversores aquí lo primero que miran es la oportunidad de mercado. Entonces, por eso levantamos muy poquito, 1,5 millones aproximadamente, y llegamos hasta los 15 millones en 2015. Es increíble. Sí, todo el mundo dice, wow, es increíble, ¿cómo lo hicisteis? Y yo digo, bueno, pues no me preguntes porque no me acuerdo muy bien, pero hicimos algunas cosas muy bien y tuvimos suerte también. Y bueno, es una combinación de factores. Pero el hecho es que si eres capaz de levantar poco dinero y llevarlo por lo menos hasta los 10 millones, realmente puedes conseguir un gran sueño ahí, porque lo que estás consiguiendo es que tu empresa valga mucho dinero, claro, y mantener el control, ¿no? Entonces, en nuestro caso fue eso, la empezamos en España, levantamos muy poco, vinimos para acá, conseguimos clientes fantásticos, conseguimos hacer crecer la empresa y ya cuando vimos que había un mercado y que había oportunidad, lo que hicimos es levantar una ronda que fueron 34 millones de dólares. O sea que al final es conseguir hacer el negocio profitable, o sea que la empresa empiece a facturar y empiece a llegar a un... Sí, bueno, el profit, esto es otro tema. Nosotros llegamos a 15 millones y dábamos beneficios. Eso ya es más complicado todavía. Pero si puedes mantenerla en break-even y por lo menos te financie el crecimiento, eso está genial. Hombre, si tienes más beneficios, entonces ya es mejor todavía. ¿Fue muy complicado conseguir esos primeros clientes, o porque tú dices clientes fantásticos, porque aquí Silicon Valley es súper competitivo, es súper difícil llegar a estos clientes? Sí, pero dimos con un producto en un momento del mercado en el que se necesitaba, había estos primeros llamados los first movers y early adopters, mejor dicho. Es como la curva esta de Moore. Efectivamente. Y entonces ahí empezamos con empresas que tenían inversión en user experience y que querían invertir y querían optimizar la experiencia de usuario, y sabían que el research iba a ser una de las mejores maneras de hacerlo. Entonces, claro, ahí, bueno, pues fuimos poco a poco. La verdad es que fuimos muy buenos en el go-to-market porque íbamos directos a esas empresas que sabíamos que les interesaba, el precio era bastante razonable y ganábamos dinero con ello. Entonces, eso fue la manera de empezar, pero sí, fue muy complicado. Y luego lo que hicimos es dedicar muchos recursos al desarrollo de la aplicación para que fuese, para poder cumplir con las necesidades de los clientes. Entonces, lo que decimos nosotros aquí, nos bebíamos nuestro propio champán, ¿no? Bueno, Drinking our own champagne, ¿no? Que es básicamente hacer mejor la herramienta con nuestra propia herramienta para ayudar a que nuestros clientes renovasen gracias a que estábamos escuchándoles a ellos, ¿no? Claro, conocías mejor esas necesidades. Exacto, testing de nuestros usuarios. Hacías vuestro user research a Exactamente. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu tiempo. Fue encantado. Un placer charlar contigo. Espero que a todos vosotros os haya parecido interesante, salvo para a los que ya conocéis UX o a los que vais a entrar en este mundo, que como ha comentado Alfonso hay que incorporarlo más en nuestros procesos ágiles junto con el diseño. Y bueno, si tenéis cualquier consulta podéis poner comentarios en nuestro canal de YouTube, o bien nos podéis preguntar a través del canal de Slack. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Chao.